Muy buen día amigos del Perú y Latinoamérica, reciban un saludo cordial de mi parte. Quien les habla es Alex Henry Palomino Encinas, autor y editor de los manuales y cursos que se han venido desarrollando en todo este transcurso del tiempo desde el año 2014. En esta ocasión se tiene una actualización de mi manual de análisis estático y dinámico con la aplicación explícita de la norma técnica de edificación E030 de diseño sismo resistente de Perú, que recientemente se aprobó en enero de este año. Entonces, el manual anterior se encontraba con la norma E030, pero de la versión del 2006. Y como ya recientemente han aprobado eh, la propuesta de norma que se tenía desde el año 2014, entonces se ha decidido actualizar este documento cubriendo o tratando de cubrir en lo mayor que sea posible todo lo dispuesto en todos los artículos y capítulos de nuestra nueva norma. Entonces, en este primer video, este es un primer video correspondiente a mi manual de análisis estático y dinámico, vamos a desarrollar primeramente todo el modelamiento del ejemplo que ustedes ya han podido ver en las versiones anteriores, que es precisamente este archivo. Entonces vamos a iniciar este primer video con el modelamiento nada más de la edificación en el programa ETAPS. Posteriormente se va a publicar un video complementario en donde vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que en esta ocasión vamos a empezar a trabajar con el programa Robot Structural, que es un software de Autodesk. Pero para este primer video oficial de este manual vamos a trabajar explícitamente con el software de CSI ETAPS en su versión 2015, ya que también en las versiones anteriores en las que se publicó el manual, en las que salió el manual, se encontraba en la versión 2013 del programa. Entonces, ahora que ya tenemos todo estable, tanto normativa como software ya están en versiones estables, ahora entonces se ha procedido a actualizar este manual a las nuevas versiones. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, aquí se tiene una pequeña descripción de lo que pretende este manual. Se tiene también las indicaciones de los registros de derecho de autor. Aquí tenemos inclusive el nombre original del manual. Y vamos a iniciar. Bueno, también aquí se les ha incorporado un pequeño índice en donde ustedes nada más al darle clic a cualquiera de estos títulos, el PDF que se tiene nos va a llevar precisamente al título correspondiente. Por ejemplo, voy a iniciar con esta primera parte correspondiente a consideraciones iniciales. Entonces, de la manera como ya conocemos, se tiene un edificio de 6 niveles destinado para centro comercial, en la cual me dice que el último nivel no tiene ningún uso exclusivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que también vamos a nosotros a asignar cargas a ese último nivel. Me dice que se trata de una construcción cuyo material predominante, o sea, todo el sistema principal resistente a fuerza lateral, va a consistir explícitamente de concreto reforzado, cuya resistencia va a constar en un valor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Me dice también que se ha dispuesto que el primer nivel va a tener una altura de 5 metros y los demás niveles alturas iguales de 3 metros 50. En ambos casos considerados de piso a piso, alturas considerando alturas de piso a piso.
Seguidamente me dice que la estructuración está basada en columnas y muros estructurales. Eso es lo que podemos ver aquí en esta figura 1.1. Vemos la ubicación o la disposición de las columnas. Como podemos ver, las columnas se han ubicado en las esquinas y en el núcleo central, y también se tiene la presencia de muros estructurales. Estos dos componentes van a conformar el sistema principal resistente a fuerza lateral, y así es como se tiene estructurado esta edificación, y eso es lo que precisamente se tiene aquí en este párrafo. Me dice que la estructuración está basada en columnas y muros estructurales que constituyen el sistema principal resistente a fuerza lateral. Me dice también que el centro de la construcción, o sea, en esta parte, en toda esta parte, me dice que constituye una abertura que sirve para alojar a la escalera metálica para permitir el acceso a cada nivel. Me dice también que los elementos de cierre, esto es tanto muros que ya pueden ser de ladrillo, o también teniendo elementos de cierre consistente en paneles de vidrio, me dice que consistirán en paneles de vidrio, por lo que no se considerarán sus pesos durante el análisis. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, aquí al final también se indica que vamos a tener losas aligeradas orientadas en una sola dirección y también con comportamiento en dos direcciones. Me dice que las columnas son de 50 por 50, las vigas serán de 30 por 50. Aquí, como vemos, tenemos este tipo de nomenclatura o descripciones para los diversos elementos. Tenemos para los muros, tenemos las iniciales del elemento y también su numeración en cuanto a lo que corresponde el espesor, nada más considerando el espesor. Los muros me dice que son de 30 centímetros. La configuración en planta que se tiene, bueno, por la configuración en planta que se tiene y los espacios mostrados, me dice que se tienen sistemas de losas aligeradas en una y dos direcciones, cuyos espesores para el aligerado en una sola dirección va a constar de 35 centímetros, y para el aligerado en dos direcciones, que son estos paños grandes que podemos visualizar aquí en esta figura 1.1, corresponderán a un espesor de aligerado en ambas direcciones correspondiente a 30 centímetros, en la cual la distancia entre ejes para dichas nervaduras o las viguetas va a ser de 40 centímetros. Entonces, teniendo toda esa información, es que vamos a empezar con el modelado de nuestra edificación, pero antes de ello debemos especificar los materiales que vamos a utilizar. Como se dijo en el apartado 1, el material que predomina para esta construcción es el concreto. Entonces, eso es lo que se detalla aquí en este apartado 2, correspondiente a materiales y elementos estructurales. Entonces, aquí tenemos todas las características del material concreto que vamos a utilizar. Aquí tenemos el nombre del material, tenemos su peso volumétrico, trabajando en este caso con el ACI 318 del 2014. La resistencia a la compresión va a consistir en un F'C igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. En cuanto al módulo de elasticidad, hemos trabajado con esta expresión que la encontramos en esta sección, la sección 19221 del ACI 318 del 2014, en donde nos indica que para concretos de peso normal, el módulo de elasticidad del concreto debe calcularse como igual a 57.000 veces la raíz cuadrada de F'C, pero esta expresión debe ser utilizada para hacer cálculos siempre y cuando nuestras unidades se encuentren en libras y pulgada cuadrada. De lo contrario, deberíamos hacer una conversión de unidades de PSI
ya que el Libre por pulgada cuadrada se abrevia como PSI. Transformado a kilogramo por centímetro cuadrado nos da este valor preciso. Entonces, ya sea de una u otra manera, podemos trabajar con cualquiera de las dos expresiones que estamos visualizando aquí en esta página número 7 para el PDF. En cuanto al módulo de corte, ETABS hace el cálculo automático del módulo de corte utilizando esta expresión, en la cual relaciona el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de Poisson, que para nuestros cálculos va a tener un valor de 0.2. Entonces, conociendo todas esas características de las dimensiones de las secciones que vamos a utilizar, conocemos las alturas de los niveles, aquí tenemos inclusive la disposición de los ejes, tanto horizontales como verticales, o en la dirección X como en la dirección Y, y también conociendo el material, las características del material de concreto que vamos a utilizar, entonces podemos ya empezar a trabajar con el programa ETABS. Entonces vamos a abrir el programa y vamos a tener una ventana de presentación parecida a la que yo tengo en estos momentos. Voy a empezar entonces un nuevo modelo dándole clic a este botón. Y en esta ventana de inicialización del modelo voy a seleccionar esta tercera opción de iniciar un modelo y voy a especificarle a ETABS que voy a trabajar en un sistema métrico basado en metros, kilogramos y segundos, MKS. El resto de datos los voy a dejar, ya que durante todo el desarrollo del manual voy a realizar nada más análisis, ya que eso es lo que pretende este manual, indicar todo lo correspondiente a análisis. Por lo tanto, el resto de configuración no me va a interesar. Entonces voy a aceptar y lo siguiente que va a hacer ETABS es pedirme que ingrese una determinada información en la cual el programa va a establecer los límites desde un sistema global de coordenadas, y esto nosotros lo hacemos mediante el ingreso de datos correspondiente al dimensionamiento, a las dimensiones de los ejes en configuración en planta y también para una configuración en altura. Entonces, para esta configuración en planta, primeramente debemos establecer cuántos ejes vamos a tener en ambas direcciones y el espaciamiento uniforme, para que luego mediante una personalización establezcamos las distancias fijas que tiene cada eje. Luego debemos especificar el número de niveles y las alturas de los pisos, tanto para el primer nivel como para los demás niveles, y también hacer una personalización de dichos datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Yo aquí en la figura 1.1 tengo por ejemplo, en la dirección del eje X tengo un eje, tengo dos ejes, tres ejes, cuatro ejes, cinco ejes y seis ejes. Ese valor es el que yo ingreso aquí en este casillero, ya que me indica, o me está preguntando que indique el número de líneas de ejes en la dirección del eje global X, y el eje global X y Y en este caso, para esta figura 1.1, la vamos a encontrar dispuesta de esta manera. Entonces tipeo el número 6 en la dirección del eje global Y, en esta dirección. Ya lo tengo enumerado, me indica que también tengo un número de 6 ejes
en la dirección del eje global Y o 6 ejes horizontales. Seguidamente me va a pedir qué distancias existen entre cada uno de estos ejes que yo acabo de indicar. Tengo espaciamientos en la dirección X y espaciamientos en la dirección Y. Entonces, como vemos aquí en la figura 1, el espaciamiento en la dirección X me indica que tengo espacios de 4 metros y en el centro tengo un único espaciamiento de 6 metros. De la misma manera también tengo para los ejes en la dirección Y. Entonces yo voy a indicar aquí nada más un número de 4 y en la dirección Y también otro número de 4. Luego de haber hecho esto, me paso aquí a personalización de los espaciamientos de los ejes y procedo a editar la configuración que acabo de indicar. Y estando aquí, procedemos a realizar la edición o reconfigurar los espaciamientos que hemos indicado anteriormente, ya que anteriormente hemos especificado un número de ejes, pero también un espaciamiento uniforme para todos los ejes. Sin embargo, como vemos aquí en esta figura 1.1, tenemos un eje que difiere, cuya distancia difiere de los demás. Tenemos, por ejemplo, a la mitad. En cada dirección tenemos espaciamientos distintos de 6 metros. Entonces esa configuración también debemos indicarla aquí. Entonces aquí en ETABS tenemos dos maneras de reconfigurar estas distancias en los ejes, ya sea por coordenadas o por espaciamientos. En este caso yo voy a elegir la configuración o la edición mediante coordenadas y empiezo a leer de esta manera. Por ejemplo, para la dirección X, que sería en esta dirección, aquí tendríamos nosotros la dirección X. La distancia de A a B me está indicando que tengo 4 metros. De B a C también tengo 4 metros. De C a D es donde yo debería tener una distancia de 6 metros, ya que si yo voy aquí a esta figura, veo que de C a D tengo la distancia de 6 metros. Entonces voy a editar este valor que tengo aquí con el número 4 y voy a tipear 6. Entonces sigo leyendo el resto de datos y se lee de la manera como se les acaba de indicar. De la misma manera también hago para la dirección Y o los ejes en la dirección Y. Entonces digo de 1 a 2, de 1 a 2 tengo 4 metros, de 2 a 3 tengo 4 metros y de 3 a 4 es donde yo debería tener una distancia de 6 metros, ya que así es como se tiene aquí en esta figura, en esta configuración en planta. Entonces aquí cambio a 6 metros. Como ven, mientras nosotros vamos cambiando aquí las separaciones tanto en los ejes, en las direcciones de los ejes globales X como en Y, aquí también la presentación de la disposición de los ejes se va cambiando. Voy a cambiar aquí el bubble size, que se va a traducir como tamaño de burbuja, que para nosotros van a ser los tamaños de las descripciones de los ejes que tenemos. Entonces, como veo que se están un poco interponiendo de alguna manera o están muy cercanos, voy a acortarlos un poco tipeando un valor de 1000 milímetros. Y como vemos también aquí la presentación se va cambiando. Entonces, hecha ya esta configuración, procedo a aceptar para que se me guarde esos datos y paso inmediatamente aquí a las dimensiones de los pisos, en la cual en número de pisos, number of stories, como hemos indicado, vamos a tener un total de 6 niveles. Entonces aquí tipeamos 6
Altura típica de piso se refiere a la altura de los pisos del edificio a partir del segundo nivel hasta el último nivel, que en este caso, como tenemos aquí en este segundo párrafo, me dice que el primer nivel va a tener una altura de 5 metros y el resto de niveles, que sería la altura típica de piso, va a tener una altura de 3 metros 50. Entonces aquí tipeo 3.5 y en altura del piso en la base sería de 5 metros. Y de esta manera tengo entonces configuradas las alturas y el número de niveles con los que yo voy a trabajar en mi proyecto. Seguidamente procedo a personalizar nada más en cuestión de nombres de los niveles. Entonces aquí en Story voy a colocar aquí nivel de techo, piso 5, piso 5, piso 4, piso 3, piso 2, piso 1. El resto lo vamos a dejar tal y como está, ya que nos va a servir que se quede así. Voy a aceptar y entonces ya tengo configurados toda mi disposición de ejes y también las alturas y el número de niveles con los que voy a trabajar. Seguidamente entonces aquí yo tengo plantillas bajo las cuales Etaps va a empezar a trabajar o me va a empezar a construir un modelo dependiendo de los sistemas de pisos que tengo aquí. Sin embargo, mi proyecto va a ser trabajado desde el sistema de ejes que yo acabo de configurar. Por lo tanto, me conviene trabajar por el momento con este sistema de Grid Only. Entonces, vamos a seleccionar ese sistema o esta plantilla Grid Only y vamos a aceptar. Y vamos a esperar un momento a que Etaps me muestre la interfaz en la cual yo voy a trabajar. Como podemos ver, tengo aquí en esta ventana una vista en planta en la cual me está mostrando el nivel, el nombre del nivel en el que me encuentro y también la altura hacia donde estoy aquí en estos momentos. Aquí en la ventana de la derecha, en el 3D View, puedo visualizar la vista o la presentación 3D de mi proyecto. Aquí a la izquierda tengo el explorador del modelo y entonces vamos a empezar con la definición de materiales y de las secciones que vamos a utilizar. Entonces para eso me dirijo aquí al menú Define y voy a este primer comando de propiedades de material, Material Properties. Voy a seleccionar el comando y en esta ventana voy a seleccionar los 4000 PSI que me representan un material concreto para modificar sus características. Entonces aquí voy a tipear el nombre que tengo yo en el manual. F'C igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí en el manual. El peso volumétrico 2400. El módulo de elasticidad bueno, voy a entrar a la calculadora del programa presionando la combinación de teclas Shift Enter y voy a ingresar, bueno, ya lo tengo aquí calculado, ya no necesito hacer el cálculo. Bueno, voy a cancelar, aunque bueno, aquí lo tengo en unidades. Bueno, este dato me está pidiendo el programa que ingrese en unidades de kilogramo por milímetro cuadrado y yo aquí en el PDF tengo unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces de todas maneras vamos a entrar a la calculadora del programa, Shift Enter,
y voy a cambiar de unidades de longitud a centímetro y unidades de fuerza en kilogramo fuerza, ya que el valor que voy a ingresar a continuación es precisamente este que tengo aquí. Tengo 252.902, 252.000, a ver, 902.4516. Entonces este valor que acabo de ingresar se encuentra en estas unidades, en kilogramo y en centímetro. Es importante que se verifique bien primeramente las unidades para no cometer errores posteriores. Entonces, como es nada más un valor, nada más le pido al programa que calcule para que este valor, yo al aceptar, se traslade a unidades de kilogramo por milímetro cuadrado. El módulo de Poisson, que es de 0,20, lo dejamos ahí. Nuestros cálculos no van a estar referidos a cargas de temperatura, por lo tanto da igual que cambiemos o no ese dato. Y como vemos, el módulo de corte ya ETABS lo ha calculado de manera automática, que si comparamos con lo que tenemos aquí, vamos a poder ver que tenemos el mismo valor, solamente que aquí como resultado me está mostrando nada más con aproximación a 2 decimales, pero en sí internamente se encuentra con todos los decimales. Entonces tenemos todas las características del concreto. Lo único que nos está faltando indicar es que la resistencia a la compresión del concreto es específicamente, o tiene un valor específico de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ese dato yo lo ingreso aquí en datos de propiedades para diseño. Le doy clic a este botón y específicamente aquí indico un valor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, que como vemos está en unidades de kilogramo por milímetro cuadrado. Si no conocemos o tenemos alguna duda, podemos presionar Shift Enter y cambiar aquí unidades a centímetro y tipear 280. Calculamos y aceptamos, e inmediatamente ETABS me va a trasladar esas unidades de kilogramo por centímetro cuadrado a unidades de kilogramo por milímetro cuadrado. Entonces tenemos toda la configuración, aceptamos nada más, ya tenemos todo configurado y volvemos a aceptar, y de esta manera ya tenemos nuestro material concreto configurado. Nuevamente aceptamos para que se guarde ese cambio. Entonces, una vez realizado la definición del material concreto, que aquí tenemos toda la secuencia que debemos seguir, tanto de manera textual como de forma gráfica, vemos cómo es que debemos configurar nuestro material, y procedemos entonces a la definición de los elementos estructurales, que van a ser vigas, columnas, muros estructurales y por último las losas aligeradas. Entonces vamos a empezar con las vigas. Bueno, voy a cerrar este archivo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya que no nos está estorbando. Y voy a empezar entonces con la definición de vigas. Entonces me paso aquí al menú Define, Section Properties, Frame Sections. Voy a borrar todas estas secciones que por el momento no me sirven, mediante un borrado múltiple, de esta manera. Y voy a adicionar una nueva propiedad. Se trata de una sección rectangular, y tipeo aquí B-1, ya que ese es el nombre que tengo para las vigas, cuyas dimensiones son de 30 por 50. Aquí vemos otros parámetros de modelamiento para considerar elementos fisurados. Sin embargo, nuestra normativa
nuestra norma de 030 nos indica que el análisis y el diseño debemos realizarlo sin considerar secciones fisuradas. Por lo tanto, esta condición en el desarrollo de este manual no lo vamos a desarrollar, pero se ha colocado ahí para que ustedes tengan conocimiento de que en el caso de las secciones fisuradas, en este caso se ha tomado valores de la SCE. Entonces vamos a crear esta sección de viga. Entonces tengo aquí el nombre, el material ya se encuentra seleccionado ya que es el único material de concreto que tenemos. Aquí en peralte voy a tipear 500 y en base 300. Vamos a indicarle a tabs que este elemento que yo acabo de generar, un elemento frame, se trata específicamente de una viga, ya que por defecto este genera columnas, y eso nosotros lo hacemos yendo aquí al reforzamiento, reinforcement, y vemos que por defecto tabs me ha generado columnas, pero yo necesito precisamente el comportamiento de viga. Entonces tipeo aquí y ya tengo mi elemento viga definido. Acepto, nuevamente acepto, y ya tengo entonces la primera sección de mi elemento estructural, que va a ser correspondiente a una viga. Voy a seleccionar esta sección de ala ancha en acero y la voy a borrar ya que no me sirve, y voy a generar otra sección que en este caso va a ser la columna, que va a tener este nombre, C-01, C-01, y sus dimensiones son de 500 milímetros, tanto de ancho como de peralte o de profundidad. Y nada más procedo a aceptar, ya que si yo voy aquí a reforzamiento ya se encuentra indicado de que va a tener comportamiento de columna. Entonces acepto y acepto nuevamente para tener ya mis dos secciones definidas, mis dos secciones de elementos lineales, elementos línea o elemento frame, que lo vamos a traducir como elementos del tipo pórtico, ya definidos. Ahora vamos a definir lo que son los muros estructurales y las losas. En etapas se hace una diferenciación de muros estructurales y también de losas aligeradas. Eso es, bueno, no con este nombre específico, sino solamente con el nombre de losas. Para esto, entonces, bueno, vamos a aceptar aquí y me voy a dirigir al menú Define, Section Properties, y aquí específicamente en Slab Section es en donde nosotros vamos a definir secciones de losa, y para los muros vamos a ir aquí al Wall Section, y este comando me va a permitir definir secciones de muros, ya que los comportamientos son distintos. Entonces vamos a empezar con los muros, vamos a seguir el orden que tenemos aquí en el manual. En cuanto al nombre, el nombre identificador va a llevar este M-01. Todo esto está en concordancia con lo que tenemos aquí en esta figura 1.1. Por ejemplo, los muros los tenemos de esta manera y están con esta descripción. Entonces eso es lo que tenemos aquí, M-01. Voy a seleccionar este wall 1 y voy a modificarlo nada más. Voy a tipear M-01. El resto ya se encuentra definido ya por defecto. Tenemos el material y voy a indicarle que este muro tiene un espesor de 30 centímetros, que en este caso me lo está pidiendo en milímetros, que sería entonces 300 milímetros. Acepto y nuevamente acepto para guardar esa configuración. Luego de esto definimos las secciones de losa, ya que tenemos dos tipos de losa, aligeradas en una sola dirección y aligeradas en dos direcciones, cuyos espesores son de 35 y de 30 centímetros. El recubrimiento en este caso solamente se ha especificado, ya que aquí
no interesa para cuestiones de modelado. Entonces voy a ir aquí a Slab Sections, voy a borrar este plank, que es una losa, un tipo de losa que solamente me transmite carga, y voy a seleccionar este Slab 1 y voy a modificar, y aquí voy a tipear aligerado 2 direcciones, de esta manera, con este nombre. El material ya está especificado, y en tipo voy a desplegar y voy a trabajar con este tipo de elemento, tipo nervado, rivet. Para nosotros lo vamos a traducir como rivet, se traduce como nervado, y para nosotros en esta ocasión lo vamos a utilizar para poder modelar nuestros aligerados en una sola dirección. O bueno, estoy entrando en contradicción, se trata de un aligerado en 2 direcciones. Entonces este rivet me va a servir a mí para modelar aligerados en una sola dirección. Si yo despliego y selecciono el tipo waffle, este es un tipo de elemento en el cual me va a disponer de nervaduras orientadas en ambas direcciones, o en otras palabras me va a permitir modelar mi aligerado en ambas direcciones en estos paños que tengo aquí, en estos paños. Entonces, para el aligerado en ambas direcciones, para propósitos de este manual, vamos a trabajar con ese tipo de elemento. Entonces, aligerado en 2 direcciones, aquí el peralte total, overall depth, es de 30 centímetros. Entonces aquí tipeo 300 milímetros. El espesor de la losa superior es de 5 centímetros o 50 milímetros, y los anchos de las viguetas son de 10 centímetros o de 100 milímetros, y las separaciones entre ejes, como hemos dicho en el apartado 1, es de 40 centímetros, que a milímetros tienen estos valores. Entonces nada más acepto y ya tengo mi primera losa ya definida. Voy a adicionar una nueva propiedad y voy a tipear alig una sola dirección del tipo A. Indico tipo de elemento nervado, en el cual su altura total es de 35 centímetros. Entonces aquí tipeo 350 milímetros, espesor de losita superior 5 centímetros, los anchos de las viguetas son de 10 centímetros, y la separación a ejes de dichas viguetas es de 40 centímetros. En cuanto a la orientación, voy a definir 2 orientaciones, de la manera como tengo aquí en la figura 1.1. Tengo yo aligerados cuya orientación de viguetas va en esta dirección, y tengo aligerados en una sola dirección cuya orientación de viguetas van en esta otra dirección. Entonces voy a generar un aligerado tipo A para modelar mis viguetas orientadas en esta dirección, y un aligerado tipo B para orientar mis viguetas en la dirección del eje global Y. Entonces, teniendo en cuenta esto, el motivo ya se les ha indicado en los primeros videos de la primera versión del manual. Aquí ya no voy a repetir el por qué es que se está haciendo esto. Entonces, aligerado del tipo A, paralelo al eje local 1, que en este caso va a coincidir con la orientación del eje global X. Acepto. Voy a hacer una copia de esta losa, ya que lo único que necesito es indicarle a ETABS que la orientación de las nervaduras o de las viguetas van a ir en esta dirección. Entonces nada más hago ese cambio, y de hecho también especifico el nombre. A este se va a llamar aligerado una dirección del tipo B. Acepto,
y nuevamente acepto, y de esta manera entonces ya tengo definidos todos mis elementos. Aquí inclusive vemos toda la secuencia que hemos seguido. Tenemos aquí la definición del elemento viga 1, tenemos la definición del elemento columna, tenemos aquí la definición del muro, tenemos la ruta que debemos seguir, la configuración realizada. También de la misma manera para lo que son las losas, tenemos aquí la creación del aligerado del tipo A en una sola dirección y el aligerado en ambas direcciones, con los tipos nervado y recortado. Y luego de ello entonces procedemos a realizar ya el modelado, o en otras palabras a dibujar nuestro proyecto. Vamos entonces a empezar a dibujar, y para esto nosotros vamos a valernos de la barra de herramientas laterales que se está mostrando aquí en esta figura 3.1, que es precisamente toda esta barra que tengo aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a dibujar elementos verticales para luego dibujar elementos horizontales, y de esta manera culminar nuestro dibujo. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en el manual. Lo primero que se hace entonces es indicarle al programa que lo que voy a hacer en un piso se va a copiar en el resto de niveles. Y esto, bueno, esta es una opción de dibujo rápido que me da ETABS, ya que mediante un dibujo en planta aquí en este nivel, lo que haga en este piso se me va a reflejar en los demás niveles. Entonces vamos a hacer primero eso. Me dirijo aquí a One Story y selecciono la opción de pisos similares, con el objetivo de que les acabo de indicar, de que lo que voy a dibujar acá se va a reflejar o se va a copiar en los demás niveles. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar las columnas. Aquí ya tenemos toda la disposición de las columnas, y eso lo logramos mediante la selección de este comando. Si no lo vieron, fue este el que seleccioné. Aquí abajo, debajo del explorador del modelo, se me abre una ventana de propiedades del objeto, en la cual me está seleccionando que el objeto que voy a dibujar como columna es mi elemento viga. Sin embargo, yo no necesito ese elemento, nada más lo que hago es entonces es desplegar y seleccionar la columna C1. Eso es lo único que hacemos aquí en esta ventana, y procedo a encerrar mediante una ventana de selección las intersecciones de los ejes en donde van a ir ubicadas mis columnas, que sería en estas ubicaciones que se les está indicando aquí en pantalla, de la manera como estamos haciendo en estos momentos. Entonces tengo mis columnas dibujadas de la manera como tengo aquí en la figura 3.3. Luego de dibujar, vamos a salirnos del comando de dibujo para pasar a un modo de selección, dándole clic a este botón. A ver un momento. Bueno, ahí está. Nos pasamos entonces al modo de selección, y voy a pasarme al primer nivel, ya que como ustedes pueden ver aquí en el título de esta pantalla, que es esta la ventana activa, yo puedo ver aquí en un plano de color cian en 3D el nivel en el que me encuentro.
Yo en estos momentos, luego de haber dibujado mis columnas, lo que deseo es asignarle apoyos del tipo empotrado a todas las columnas que acabo de dibujar. Y para eso yo veo que aquí me encuentro en el piso 6 o en el, en el nivel de techo, y para esto yo debo referirme a estos botones o también ir a este comando para poder ubicarme en el nivel que yo deseo. Por ejemplo, vamos a ver, voy aquí a plan y aquí aparece la lista de todos los niveles que yo he definido. Entonces puedo con ese comando pasarme o viajar al nivel que yo deseo, por ejemplo al nivel del piso 2. Puedo aplicar y fíjense aquí en el título de esta ventana me indica tabs que me encuentro ahora en el piso 2 y también puedo visualizar su altura. Entonces voy a cerrar, y esa es una manera en la que nosotros podemos desplazarnos verticalmente. Otra manera es a través de estos botones de navegación. Estos botones que aquí, como estamos indicando, me van a permitir llegar a la base de este modelo que tengo en estos momentos. Entonces, como lo que yo quiero es bajar, entonces le voy a dar clic a este botón de Move Down o mover hacia abajo, y como vemos aquí en la ventana, en el título de la ventana activa, vamos a hacerlo hasta que nos ubiquemos hasta el nivel de la base. Entonces aquí vemos que me encuentro en el nivel de la base, y eso es lo que también veo aquí a la derecha. Entonces lo que hago es seleccionar todos los nudos y inmediatamente me dirijo al comando de asignación de restricciones, de la manera como vemos aquí en esta figura 3.5. Entonces voy aquí al menú Assign, Joint y restricciones, Restraints. Y entonces el apoyo empotrado es un apoyo que me restringe tanto movimientos como giros en ambas direcciones. Por lo tanto, es un apoyo en la cual todas estas restricciones deben estar activadas. Y para activar todas esas restricciones de manera automática, yo le doy clic a este botón, que es un botón que me representa un tipo de apoyo del tipo empotrado. Entonces le doy clic a este botón y vemos que se me activan todas las restricciones para todas las direcciones. Entonces nada más procedo a aplicar y a cerrar. Aparentemente aquí a la derecha podemos visualizar que no se ha realizado ningún cambio, pero eso no es ningún problema, ya que tabs ya realizó la asignación. Solamente me falta aquí refrescar la representación o la presentación que tenemos en estos momentos. Entonces para esto voy a pasar el cursor del mouse aquí a la derecha, a la ventana 3D View, y voy a dar un clic, digamos, por acá en este espacio en blanco, para que, si ustedes se dan cuenta, el título de la ventana se encontraba en un color oscuro y se me ha encendido con este color celeste. Eso me está indicando de que en estos momentos esta es la ventana activa. Entonces voy a refrescar la visibilidad o la presentación de los apoyos, en este caso de la asignación que acabo de realizar, dirigiéndome a este icono que tiene el dibujo de un lápiz o de un lapicero, el cual me permite refrescar la visibilidad de los cambios que voy realizando. Entonces, como vemos, ya se me ha cambiado la presentación de los apoyos. Ahora me dirijo nuevamente a la ventana de la izquierda, doy clic acá para que se me vuelva esta la ventana activa. Entonces, hecho esto, vamos a seguir viendo lo que tenemos aquí en el manual. Me dice que vamos a volver al último nivel
Entonces voy a dirigirme con estos botones, fijándome en el título de la ventana. Veo ahora que me encuentro ya en el nivel de techo y voy a empezar con dibujar los muros, que son los elementos verticales que me está faltando dibujar. Y para eso lo hago, me dice, con este comando. Este comando es precisamente este que yo tengo aquí en esta figura, que se encuentra exactamente ubicado, o es precisamente este comando. Aquí en la ventana de propiedades del objeto podemos visualizar la propiedad que vamos a dibujar, que es el muro M1. Entonces yo con este comando lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a encerrar mediante una ventana de selección los límites de los ejes en donde yo deseo dibujar el muro, que es precisamente la ubicación que les estoy mostrando en estos momentos. Como podemos ver, yo al tener seleccionado esto ya se me predibuja el objeto y me está mostrando en cómo va a ir dibujado. Entonces nada más suelto el cursor, el botón izquierdo del mouse para aceptar el dibujo. Hago lo mismo para el resto de los muros. Bien, puedo hacerlo así, o también seleccionando el eje en donde yo quiero que vaya mi muro. En este caso lo voy a hacer de esta manera para mayor simplicidad. Como podemos ver, con la opción de pisos similares o de similar stories, lo que estamos logrando es que lo que hacemos en un piso se repita automáticamente en el resto de niveles. Entonces de esta manera ya tengo dibujados mis muros estructurales, y nuevamente me voy a salir del comando de dibujo para pasar a un modo de selección dándole clic a este botón, y ya tengo entonces mis muros dibujados. Seguidamente me dice que debo dibujar las vigas, y eso lo vamos a hacer con la ayuda de este comando. Aquí, como ustedes pueden ver, se ha seleccionado este comando, aquel que tiene una barra lateral con un punto rojo en el centro, que es exactamente este que les estoy señalando aquí en esta pantalla. Entonces selecciono ahí. Aquí abajo en las propiedades del objeto veo que ya por defecto se me ha seleccionado el elemento viga, que es el que precisamente deseo dibujar. Y la manera de dibujar mis elementos vigas es exactamente de la misma manera como hemos dibujado nuestros muros. Si yo acerco el cursor del mouse, digamos, justo a este eje, a este límite del eje, el eje A entre 5 y 6, veo que se me predibuja mi elemento viga. Entonces si yo doy clic ahí, veo que automáticamente aquí a la derecha se me ha dibujado en todos los pisos. Pero yo voy a hacer mi dibujo de esta manera, solamente para agilizar el procedimiento. Borramos de esta manera y de esta manera. Entonces así es como ya tenemos de manera bastante rápida dibujados todos nuestros elementos vigas. Una vez dibujados las vigas, lo último que nos está faltando para completar el modelamiento es dibujar las losas. Y para eso recurrimos a este comando,
precisamente a este, el cual nos permite, como vemos aquí en el icono del comando, vemos que yo tengo un punto aquí, y tengo otro punto aquí. Esto me quiere decir de que este comando me permite el dibujo de elementos horizontales rectangulares mediante la marcación de dos puntos, y la manera de dibujar se realiza siguiendo la secuencia que podemos ver aquí en esta figura. Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar el comando y dar un clic a este punto, y sin soltar el botón izquierdo del mouse barrer hacia el otro punto, el punto 2 que está aquí indicado en esta figura 3.8, y veremos cómo automáticamente se dibuja nuestra losa en el límite que hemos definido. Vamos a verlo. Selecciono este comando, voy a empezar con el dibujo de los aligerados en ambas direcciones. Aquí en Property voy a desplegar y buscar el aligerado en ambas direcciones, aligerado 2 dir. Entonces me ubico en este punto, en el grid point A6, y barro hasta el grid point C4 y suelto, y de esta manera se me dibuja el aligerado o la losa. Hago lo mismo para el otro paño extremo. También para este paño, y también para este paño. Ahora procedo a dibujar mi aligerado, cuya orientación de nervaduras o de viguetas está en la dirección del eje X, que fue el aligerado del tipo A, y hago exactamente la misma mecánica. Hago esto, y hago esto. Y para mis viguetas orientadas en la dirección del eje global Y, se trata de un aligerado del tipo B, en el cual yo procedo a dibujar de esta manera. Entonces tengo dibujado todo mi edificio, pero además yo debo fijarme en lo siguiente, de que yo tengo toda esta disposición. Aquí este núcleo no se va a dibujar nada porque me dice que tengo escaleras metálicas, y aquí arriba en este último nivel entonces deberíamos tener un techo que cubra toda esta zona. Entonces eso lo vamos a hacer mediante el dibujo de un aligerado en dos direcciones, pero antes de dibujar me voy a pasar a una opción de dibujo de un solo piso, porque solamente necesito dibujar este techo de la escalera en el último nivel, no necesito que se repita en el resto de niveles. Entonces me salgo del comando de dibujo, y de esta manera habré culminado ya con el modelamiento de mi proyecto. Entonces hasta aquí ha sido este primer video, y en un segundo video vamos a ver lo correspondiente a la asignación y definición de los patrones de carga, para luego determinar el cortante estático en la base. Entonces nos vemos en un segundo video, y muchas gracias por visualizar nuestro video.